Yo no creo en las entrevistas. Tiene una gran base de falsedad. Tanto quien interroga como quien contesta. Probablemente tuvimos un montón de mentiras aquí. ¿No crees? En 1955 ya había publicado 11 libros de ensayos, 2 de crónicas y 3 novelas. Esta producción le había dado fama de prolífico y lo había convertido en el escritor colombiano más importante del momento. Pero en realidad no era tan prolífico. A la hora del balance, estos 16 volúmenes eran uno solo. Como casi todos los autores, Eduardo Caballero Calderón había dedicado media vida a escribir muchas veces el mismo libro. Ese libro que Eduardo Caballero había escrito muchas veces era uno que buscaba reflejar el momento en que el hombre se identifica con su medio y alcanza su plenitud poética. Un libro inspirado por el punto de encuentro entre el escritor y su paisaje. Ay, María. No, sufre mucho, te advierto. Porque no logra decir exactamente lo que yo quería decir. Uno nunca queda completamente contento de lo que ha escrito. Siempre le falta algo. Para Eduardo Caballero Calderón, el paisaje es más que el cinturón de montañas azules que rodea a Tipacoque como una muralla. El paisaje es también la gente que habita estos desfiladeros desolados. El paisaje son las vidas de los campesinos que el escritor ha reflejado en ese espejo de palabras que es la literatura. No, es que eso no se concibe como una profesión, sino como un modo de explicación del mundo y de comprensión del mundo, de comunicación con los demás y de introspección para recibir lo que los demás le comunican a uno. Pero eso no es una profesión, eso es una especie de enfermedad que le da a uno con la máquina de escribir. Tipacoque tiene 3.000 habitantes en su cabecera urbana. A este pueblo pequeño y remoto, Eduardo Caballero Calderón le ha dedicado más de 50 años de ejercicio literario. Todas las imágenes y las historias que le han dado la vuelta al mundo tuvieron su origen aquí, en la casa que la familia Tejada compró a los curas dominicos en 1580. Los Tejadas adquirieron el convento dominico y con él las tierras que lo circundaban. Mucho más tarde, en el siglo XIX, la familia Calderón emparentó con los Tejadas y el apellido de los amos cambió. Y entonces le cogí un gran amor a eso. Mis abuelos eran felices allá. Y yo también, cuando podía ir, era muy contento. Los Calderones y los Tejadas disponían en Tipacoque de 30.000 hectáreas de tierra quebrada y arisca, y para labrarla tenían a los indios que pagaban con su trabajo el derecho de habitar una tierra ajena. Antes de las parcelaciones, el trabajo en la hacienda, pues, era un trabajo, o sea, la gente tenía que pagar con un jornal en la semana por el derecho de vivir en predios de la hacienda, que eso le llamaban en ese tiempo la obligación a la hacienda. Es uno bien supeditado en los mayordomos. Eso no podía pararse uno porque de una vez le pegaban el berrío. Agache, que no se para. En estas condiciones de explotación puramente feudales, Tipacoque durmió 350 años. 350 años donde la historia no pasó y la vida cotidiana fue una rutina de esfuerzo y servidumbre. Hasta que al empezar el siglo XX se empezaron a dar las evidencias de un cambio. Cuando Lea Herrera llegó a la razón, dijo el patrón Antonio Calderón: ¡Chino!
ahora sí, a comprar cada y cual sus arriendos. Estábamos hechos, hizo una reunión en esta misma plazuela, porque va a venir una ley que tienen que cada y cual comprar sus sitios, sus arriendos, a sus órdenes chinas, a albergar, y de lo que tiene, más que ese acceso a sus escrituras. Al mismo tiempo, el temperamento de los amos también cambió. En la casa de la hacienda, bajo 15.000 metros cuadrados de teja de barro, un escritor, heredero de los rudos señores feudales que habían mantenido a Tipacoque en orden durante casi 4 siglos, quedó cautivado por las historias que le contaban sus siervos. Ellos iban los días de fiesta o cosas así, los domingos se acurrucaban muchos tipacoques, los tipacoques viejos de esa época. Se acurrucaban en el corredor y le contaban a uno sus cuitas y los problemas que tenían, y uno trataba de ayudarlos como podía. De estas historias cotidianas del norte de Boyacá nació el Cristo de Espaldas. No puedo, me estoy muriendo, padre. Yo lo maté. El Cristo de Espaldas es una novela que se estructura como una historia policíaca convencional, donde el detective es un cura de pueblo. ¿A quién? Yo maté al viejo don Roque, padre. Máteme. Señor, tus manos encomiendo mi espíritu. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿O es que después de todo fue el cura? La conclusión del Cristo de Espaldas es amarga. Los valores positivos que encarna el cura son superados por la violencia. No podría ser de otra manera, porque más que una historia policíaca, Caballero Calderón cuenta la tragedia de un pueblo condenado a vivir en guerra. Caín y Abel, dijo el Señor a Caín, ¿por qué envidias a tu hermano? ¿No estás en tus manos el hacer el bien o el mal? Pero como Caín era sordo a la voz de Dios y germinaban en su mente feroces designios, un día convidó al hermano Abel a pasear al campo y cuando estuvieron solos le acometió y lo mató. Después de tan horrible delito, Dios llamó a Caín y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín contestó con altivez, no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mas Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tú serás maldito. La tierra que labrarás no te dará ningún fruto. Vagamundo fugitivo errarás sobre la tierra. Ese problema siempre me interesó, el de Caín y Abel, que es clave en la Biblia, en la concepción del hombre. El hombre, el mundo está lleno de Caínes y Abeles, hoy, en todas partes. Nosotros, aquí en Colombia. Sí, nosotros aquí, es decir, todo el personal somos de mucho trabajo y al mismo tiempo gente muy valiente. Esta gente puede salir y defenderse en cualquier parte porque la gente es bastante guapa. Ni a misa no pueden asomarse, porque en la puerta de la iglesia les formaban bonches. Como en Sotado el párroco que ahí era tan sumamente político y sin alma. Pues yo estaba muy niña cuando me pusieron a la escuela de papá. Decía un domingo de Ramos que estaban por encima de unas elecciones. El difunto Cayo Pañuela le decía al personal de misa, nosotros la mayoría son todos conservadores. Les decía a mis muchachos, alisten sus armitas, sus cuchillitos, sus escopeticas, sus revolvitos. Esa matar a un liberal es un pecado, es como matar a un lagarto. Estábamos nosotros allá, yo con mis hijos,
y estábamos con mi mujer en la sala, en una hamaca, yo, cuando llegó el jefe conservador de Suatá, con un montón de hombres armados, que ocuparon todo el corredor y apuntando con los fusiles. Y entró este tipo, el jefe, y me dijo, se tiene que largar ya de aquí, porque esto lo vamos a incendiar. La revolución de la política, entonces los señores dueños de la hacienda, como don Eduardo Caballero Calderón y don Efraín Sandoval, se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir porque como digo yo, pues esa chusma de conservadores que venían echando bala y saqueando las casas, entonces tremendísimo. Ni Eduardo Caballero, ni Tipacoque pudieron escapar a una tragedia que partió en dos la historia de Colombia. Con su señor en el destierro, el orden feudal de la hacienda se derrumbó para siempre. La segunda parcelación que hizo don Eduardo, la hizo por esta razón, porque como los arrendatarios ya no querían pagar su arriendo legal, dijo es mejor venderles a cada cual su pedazo. Y así fue como don Eduardo ya se quedó sin tierra, simplemente con la sola casita. Para el escritor, la violencia partidista de los años 50 fue más que un telón de fondo. La muerte, el horror y el desamparo golpearon su conciencia de manera irrevocable. Desterrado de Tipacoque, con el corazón azotado por la rabia y la impotencia, Caballero se descubrió inmerso en el caos. Era la guerra, y en medio de ella se borraban las diferencias de clase. La violencia maltrataba por igual al aristócrata y al campesino, al escritor y a su paisaje. Identificado con el dolor del destierro, Caballero Calderón pudo al fin ser Siervo Joya. Siervo existió, era un personaje típico de allá, que soñaba con tener tierra, eso que cuento es así, y murió sin tierra. Él llegaba donde don Eduardo y le hablaba una cosa y le hablaba otra cosa y don Eduardo le encantaba mucho la charla de don Siervo, su manera de pensar. Entonces don Eduardo le escribió un libro que se llama ¿cómo? Siervo sin tierra. Pues aquí en la escuela realmente no hemos analizado esa obra con los alumnos, pero en el colegio sí creo la han analizado. ¿Él es mi papá? ¿No es su papá? Sí, parecido, pero siempre es raro a como era. Aquí yo me creo que esta foto se lo tomaron cuando vivían en La Vega. Según versiones, pues Siervo Joya, la parte de él era la parte posterior, la parte de atrás, la loma, que era donde él hacía sus añoranzas, donde él pensaba en tener un pedacito de tierra, cuando la tierra era prohibida porque la tierra no tenía sino un solo dueño. Entonces, pues, él añoraba tener un pedazo de tierra del cañón del Chicamocha. Siervo Joya, pues, la profesión en sí, él empezó, pues, en su infancia, viendo cabras, cuidando cabras en sí. Después, pues, cuentan que él fue a prestar servicio, fue un gran militar, y después de volver de prestar servicio, venía un poco sobrealzado, tuvo problemas con compañeros, que creo que asesinó a uno, estuvo preso. No sé, más es así, pero no es lo... Mientras yo me acuerdo, nunca tuve una parte. Solo los Siervo Joya sí, él ya soñaba en el comunismo, y decía que viniendo el comunismo tenía que dejarle la tierra para él sin comprarla. Es que para tener uno tierras tiene que abrirse, tiene que pensar uno mucho con la cabeza, tener el pensamiento de que hay que conseguir alguna cosa en la vida y que hay que buscar la manera de... Pero hay personas que se dedican a una cosa insignificante y de ahí no salen. Entonces un siervo, pues yo no lo vi a él como agricultor nunca. Él tenía un lote de cabras y eso que las cabras, lo que le daban las cabras y la carnita de leña cada 8 días. Yo no le conocía la agricultura nada. Él se quedó así como
como para echar cuentos nomás. ¿Y qué te contaba Diego? Pues no tengo el libro y sabrás. Sí. Pero es que en tu libro tú dices cosas que no son ciertas, Eduardo. Si tú dices que Siervo mató a alguien, por ejemplo. No, nada. Mi Siervo no mató a nadie, ni lo digo. Claro, tú dices que sí. No, mijito. Tienes que verte a leer a Siervo. Tienes que leerte a Siervo. Que no te lo he leído. No, es que eso sí en una novela se sabe que estoy, decirlo, se sabe, un poco de otro poco no. Eso no es eso. No se puede decir que todo sea cierto, ni que nada, que todo. Siempre varias cosas siempre van distintas. Eso es cierto. Pero más allá de la literatura, existe un dato real. Con casi 70 años, sola y desposeída, Anita ocupa la misma tierra ajena que vio morir a su padre. El presente alcanzó a Tipacoque y lo trastornó para siempre. Después de la violencia de los 50, lo que era un problema político y social se convirtió en tragedia ecológica. Sí, el problema del agua consiste en que mientras don Eduardo Caballero vivió en su hacienda, en la casa de la hacienda de Tipacoque, él hizo mucho respetar la montaña arriba donde se produce el agua. Pero entonces por razón de la persecución de la política se tuvo que ir para Bogotá y durar una cantidad de años sin venir a Tipacoque. Entonces sus mismos aparceros empezaron a talar la montaña, a voltear el monte. Y fue tanto lo que talaron el monte que no menos de 1000 fanegadas, de montaña volteó esa gente. Hoy van y echan el tanto de agua, no alcanza a bajar a la mitad de la toma donde se necesita regar, porque se acabó por completo por la tala de la montaña. Aquí es el único país, de los únicos en el mundo, que acaban con los ríos, con los ferrocarriles y con los bosques. Esta era una tierra buena y el cultivo de la caña de azúcar la ayudaba a conservarse fértil. En los tiempos de la hacienda vieja se sacaban cada semana al mercado hasta 20 toneladas de panela. Sin embargo, al agotarse las fuentes de agua, los cañaduzales se secaron. Desaparecieron los trapiches, se levantaron canelles y se impuso el tabaco, un cultivo de más altos beneficios y más resistente al verano. Pero la tierra, cansada, empezó a depender de los abonos químicos. Y el abono día por día más caro, más caro. Sé que por los cimbros de tabaco lo que quedamos fue sin suelos. Una parte donde se haya cultivado tabaco, después de 2, 3 cosechas, ya no produce ni pasto. Tú serás maldito. La tierra que labrarás no te dará ningún fruto. Vagamundo fugitivo errarás sobre la tierra. La crisis de su agricultura hizo que Tipacoque tratara de integrarse con desesperación al mundo moderno. Más por agotamiento que por superación, el transporte terrestre se volvió la única actividad lucrativa. Condenados a no tener tierra, los tipacoques se treparon a un camión y empezaron a viajar. En primer lugar, por siempre el transporte va a pagar intereses. Puede ser no de tanta plata, pero sí puede pagar unos intereses de la plata que saque para hacer esos negocios. En su inventario de profecías pesimistas y lúcidas, Caballero ya había anunciado este proceso de choferización colectiva. Es en este momento oscuro cuando su tierra se deforma y su labor de escritor pierde sentido. Incapaz de reconocerse en este paisaje de tractomulas y motores de explosión, Eduardo Caballero Calderón protesta. En principio no me gusta. Es decir, y mucho más al principio, yo no voy a querer ser nunca chofer. De camión mucho menos. Hubiera preferido que un año por la clase. El campesino ha entrado en el mundo de sombras del folclore. Ya nadie quiere recordar su existencia y para el colombiano de hoy, la literatura de Caballero puede resultar un producto superado. Sin embargo, en esta tierra donde la memoria es amenazada por la ilusión del progreso,
El pasado y el presente están ligados por algo más que la sucesión histórica. Caballero Calderón contó la tragedia del campesino sin tierra y la fatalidad de un pueblo condenado a vivir en guerra. En la Colombia de hoy, estas historias siguen vigentes. Hoy seguimos siendo espectadores de una representación que nos destina a la violencia y al despojo. ¡No te metas con mis cosas! La política es una de las formas de destrucción, porque la política se centra en una persona que es la más viva, y siempre en los pueblos existe de que en el pueblo hay una persona que es gamonal, y esa persona, llegó el político, le llamó la atención, tiene para recibirlo, y el político únicamente se centra en él. Eso es tremendo. El clientelismo en el país, el apetito de puestos, el trabajar por cada uno de esos políticos, trabajan por ellos y no por el país. El país les importa un bledo. Sin embargo, en medio de este paisaje desolado por los políticos sin grandeza que han sustituido al libertador, sigue viviendo la patria, una tierra ajena a la política y a la utopía histórica, una geografía que es nuestra esperanza y nuestro único paisaje posible. La patria son estas montañas que ahora miramos, el río que rueda allá abajo en el cañón bañando las vegas donde Ciervo Joya siembra unos colinos de tabaco y vigila su arisca tropa de cabras. La patria es el pedazo de tierra que Juan de la Cruz tiene en el Palmar, sembrado de maíz, y la casita de piedra que Antonio Ávila hizo a la orilla de la carretera. La patria son las tumbas de tantos viejos amigos que han muerto y que ustedes conocieron. Nosotros no podemos faltar al mandamiento de esos muertos que fueron boyacenses y colombianos como nosotros, ni a la sugestión de este paisaje formidable, ni al encanto de esta tierra que el Libertador nos entregó hace 130 años para que fuera nuestra y de los hijos de nuestros hijos. Bueno, ya me harté. Bueno, yo creo que me dejas tranquilo ya. ¿No es cierto?